¿Qué es una lengua? Una lengua es un sistema social ordenado dispuesto para la comunicación y compuesto a su vez por una serie de señales, de jeroglíficos, de signos que refieren hacia un significado. ¿En qué otras partes podemos encontrar esto? En cualquier producción social nos encontramos como hay una mercancía que a través del valor se transforma en un jeroglífico social. Y este a su vez pasa, al ser codificado, las personas lo decodifican y solamente entonces pueden encontrarse con la mercancía original. Este es un proceso profundamente lingüístico. Si nos damos cuenta, al fin y al cabo en la lengua lo que ocurre es lo mismo. Tenemos un signo que es codificado, o sea, tenemos un significado que es codificado en un significante y este es decodificado por la persona para encontrarse con la referencia principal al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, en la mercancía ocurren otros procesos mucho más complejos. Uno de ellos sería, por ejemplo, el carácter como de fetiche de la mercancía. Fetiche en este caso refiriéndose al uso antiguo de unas propiedades divinas que pueden o son capaces de poseer un objeto. Nos encontramos como una tabla de madera tiene un valor finito, un valor fijo. Sin embargo, cuando aplicamos labor humano, el valor de esta tabla de madera cambia, aumenta de hecho. Es decir, transformamos el número concreto que sea de euros en este caso, que tenga una tabla de madera, cuando transformamos una silla aplicando valor humano, el valor aumenta. Pero se da otro proceso incluso, y es que en el proceso de codificación de la mercancía hacia un valor monetario, en este caso, se disuelven o parece que se disuelven las relaciones sociales que han permitido que este objeto exista. Es decir, las relaciones que hay entre los propietarios de los medios necesarios para la producción de este objeto y las personas que se han encargado de producirlo, los trabajadores y trabajadoras. Este proceso se llama el fetichismo de la mercancía y es que es precisamente eso, se olvidan las relaciones sociales que hay detrás. Esto al fin y al cabo es consecuencia de la capacidad de los seres humanos de ordenar signos y disponerlos en su mente. Proceso completamente mental en este caso. Es decir, por una parte estaría la producción, que es cómo una mercancía es producida, al fin y al cabo, ¿no? Y cómo ésta adquiere un valor gracias al labor humano. Sin embargo, la cuestión está en que la codificación y decodificación de esta mercancía son dos procesos mentales. Es decir, cualquier grupo que sea capaz de controlar cómo se dan y cuáles son las herramientas que tienen las personas para dar estos procesos mentales, será capaz de controlar en esencia la conciencia de grupos de personas. Sin embargo, las conexiones entre lenguaje y labor van muchísimo más allá. Podríamos definir trabajo como actividad orientada a unos fines, y esto sería imposible sin un plan, sin una capacidad interpretativa y comunicativa de los seres humanos, ningún tipo de cooperación para llegar hacia un fin en una actividad sería posible. En este sentido, el trabajo es inherentemente lingüístico o semiótico. Podríamos entender entonces el trabajo como lenguaje. Pero si lo entendemos a la inversa, también podríamos encontrar el lenguaje como labor o el lenguaje como trabajo. Es decir, al fin y al cabo, los signos lingüísticos no se encuentran sueltos en la naturaleza. Son trabajos, son una producción que sale de la actividad social humana. Pero más allá incluso, el lenguaje como tal lo podemos entender como trabajo performado en signos, trabajo orientado hacia los signos. En este sentido, el lenguaje también es labor. Continuando con la idea de referencialidad y con todo aquello que se interpone entre la relación que hay entre un significante que apunta a un significado, hablemos entonces de elección. Podríamos definir elección como autonomía individual para elegir varias opciones sin influencia externa. Sin embargo, lo que se suele dar no es eso, lo que se suele dar es el marco de la elección, es decir, una ilusión de poder elegir, donde solamente se te presenta con las opciones A o B. Sin embargo, hay muchísimas más letras en el abecedario, y hay muchísimos más abecedarios, y hay muchísimos más sistemas lingüísticos que no implican un abecedario. Y aunque nos cueste mucho entender los lingüistas, hay cosas que existen fuera de los abecedarios y de las lenguas. También cabe la cuestión de que es que las opciones que te son dadas pueden que beneficien al sistema del cual viene. Y tú me podrías decir, pero es que yo soy libre de elegir mi teléfono. Muy buena suerte eligiendo fuera de Android o iOS.
Increíble. Además, por no hablar de la obsolescencia programada. También me puedes decir, es que puedo decidir elegir fuera de estas opciones. Buena suerte entonces comunicándote con el resto del mundo. Y muchas veces negarse a elegir implica la muerte. No puedes elegir fuera del mercado de la vivienda, porque lo que hay fuera del mercado de la vivienda es quedarte en la calle y morirte de hipotermia. A no ser que vivas en el trópico, por supuesto. Es decir, no existe tal concepto bajo una sociedad de clases como la elección libre. De hecho, poder elegir, entre comillas, libremente entre A o B no es necesariamente o no te da necesariamente la agencia sobre esta elección. Todo esto se da bajo un marco. Podremos definir marco como estructura esencial soportadora de un sistema, o un concepto, o un texto. No importa lo que digas o escuches, todo esto está determinado e influenciado por un marco. Será bajo un propio marco. La cuestión entonces está en a quién pertenece el marco que estamos usando. Cuando intentamos actuar, ¿de quién es este marco? Cuando intentamos incluso más allá, cambiar algo del mundo, ¿el marco que estamos usando beneficia a aquellos que soportan lo que ya existía dentro del mundo o no lo hace? Aquí nos encontramos, por ejemplo, con la crítica que hace Pinker a básicamente todas las ciencias sociales, donde dice que se da una retórica de palabrería estúpida que no lleva a ningún sitio, lo cual es completamente estúpido por su parte. Critica mucho a Butler por utilizar, a James Butler, por utilizar palabras extrañas en sus textos. Sin embargo, aquí volvemos a hablar del mismo tema, del marco. Bajo el marco dado en el sistema capitalista podría generarse naturalmente un término como por ejemplo hegemonía, que refiere a aquellos conceptos que imparte o que expande la clase dominante para hacer parecer que su poder es natural y no es adquirido. ¿Podría darse este término en el marco ya preexistente? Muy difícilmente. Eso es lo que lleva a la gente dentro de las ciencias sociales a establecer nuevos marcos con los que poder analizar la sociedad existente, porque los actuales no nos ayudan para eso. Recordando el concepto de que no importa lo que diga o lo que escuche, todo está determinado por un marco, me gustaría entonces hablar de el concepto de discurso. Discurso refiere a todas las maneras semióticas de construir aspectos del mundo, ya sea físico, mental o social, que generalmente están alineados con los intereses de un grupo social. Es decir, el discurso funciona a través del lenguaje, es, al fin y al cabo, lenguaje. De esta manera, discurso lo podemos utilizar como término intercambiable, hablando de marco. El discurso canaliza las posibilidades discursivas, facilitando que algunas cosas sean dichas y que algunas otras no lo sean. Sin embargo, al fin y al cabo, cuando hablamos de que algunas cosas sean dichas o algunas no lo sean, también estamos hablando de acciones, de que algunas cosas sean hechas y de que algunas cosas no sean hechas. Al fin y al cabo, es a través del lenguaje que se configura la mente. Y la cuestión es que tenemos un cerebro imperfecto y tenemos unos sentidos imperfectos, tenemos unas mentes imperfectas y siempre necesitamos un marco a través del cual poder entender el mundo. La cuestión es que muchos marcos tienen una agenda. Son estos marcos que poseen una agenda política aquellos que podemos llamar entonces discursos. Estos que están construidos para beneficiar los intereses particulares de diferentes grupos. La cuestión del discurso es que no solamente marca la forma en la cual interpretamos el mundo, también cambia la forma en la cual lo vivimos o modifica la forma en la cual lo vivimos. Es decir, marca aquello que puede ser experienciado y aquello que no puede serlo. Es muy difícil darle un significado alternativo a una acción que estamos viendo que ocurra cuando las herramientas discursivas que tenemos han sido dadas por una clase dominante que o le interesa que ocurran estas acciones o no le interesa que ocurran. Como para discurso, podemos poner un ejemplo verbal en el caso, por ejemplo, de nación. ¿Qué nación? La que tú quieras, tu favorita, la tuya, ¿qué más da? Pongamos, por ejemplo, el ejemplo de España. La forma en la cual se utiliza este discurso, el discurso de una nación, en el caso de España, es alineando los intereses de un significante vacío, es decir, uno que carece de un propio significado, con los intereses de un grupo social. En el momento en el que se dice España, se alude a todas las personas que se sienten dentro del término de España. Es decir, este concepto no tiene un significado fijo, sino un significado que debe de serle dado. En ese momento se puede hacer todo tipo de manipulación, como esto está en los intereses de España,
ergo está en tus intereses, o esto no está en los intereses de España, ergo esto no está en tus intereses. Sin embargo, podemos dar ejemplos de discursos que sean no verbales. Podemos hablar, por ejemplo, de las acciones de los hombres cuando se levantan, cuando entra una mujer en una habitación, o le dando un beso en vez de darle la mano. Todas estas acciones se basan en exclusivamente la división sexual del trabajo y cómo las mujeres están desechadas hacia el ámbito de los cuidados solamente en un escalón inferior dentro de la sociedad. Sin embargo, son a la vez valorizadas como en necesidad de protección masculina. Ejemplos, continuando con el género y ejemplos no verbales, sería la estética del género. Es decir, encontramos como cuando sales a la calle es muy fácil distinguir el tipo de ropa que llevaría un hombre y el tipo de ropa que llevaría una mujer. Y esto no deja de ser una simbología asignada a unos géneros tal que sean reconocibles a simple vista. En este momento, el símbolo que tú estás dando, el significado que lleva es: yo tengo esta función social y estoy en esta situación. Tú tienes esta función social y tú estás en esa otra situación. Otra base del reconocimiento del género, al fin y al cabo, es la performatividad. Y es como el género no es algo que se dice, sino es algo que se hace, al fin y al cabo. Judith Butler decía que las mujeres se reconocen haciendo cosas que están resignadas para el género femenino exclusivamente. Estas relaciones sociales no son solamente percibidas, sino que son vividas por los agentes a través de vehículos lingüísticos y o semióticos que organizan el pensamiento. Es decir, no se observa como un significante apunta a un significado, se vive como un significante apunta a un significado. Esto programa la mente. Pero ¿qué es aquello que queda programado en la mente? Si entendemos discurso entonces como un medio hacia ese fin, lo que queda programado en la mente es la ideología. No entendamos aquí en la ideología como un conjunto de ideas políticas que pueda tener una persona en un contexto histórico determinado, como puede ser el liberalismo. Entendámosla con I mayúscula, como categoría, como una serie de discursos que implementan en las mentes de las personas unas ideas falsas. Y estas ideas falsas son falsas porque distorsionan la realidad. Cuando estas ideas falsas se establecen en la mente de una persona, se crea una falsa conciencia. Y en cada formación histórica, las ideologías son creadas para ayudar a mantener un sistema o una estructura de poder. Las ideologías implican entonces una relación entre unos intereses particulares de clase y una falsa conciencia. Da una visión distorsionada de las condiciones y contradicciones sistémicas, ya sea ignorándolas o representándolas mal. Son los marcos mentales, los lenguajes, los signos, los conceptos, el imaginario de pensamiento, los sistemas de representación, que diferentes clases y grupos sociales despliegan para dar sentido o definir, y hacer ininteligible el funcionamiento de la sociedad. La ideología no está simplemente impuesta sobre nuestros cuerpos, es nuestra relación espontánea al mundo social. Por eso, tomamos placer en la ideología. Salir de la ideología, de hecho, duele bastante. La ideología duele porque respeta al mundo de lo vivido y de lo experienciado, más que necesariamente de lo pensado. Un ejemplo claro sería la noción de sentido común. Es su espontaneidad, su naturalidad, su rechazo a examinar las premisas sobre las cuales está basado, su transparencia, aquello que hace al sentido común ser vivido, espontáneo e inconscientemente, más que simplemente pensado. Vivimos el sentido común, no lo pensamos. La ideología es un sistema de ideas preformadas que los protagonistas políticos, es decir, la clase dominante y sus intelectuales, empuñan como arma, dotando de una concepción del mundo muy concreta al resto de la población, de tal manera que se influencia sus acciones y sus pensamientos, de hecho, y cómo pensamos el mundo, a través del lenguaje. Es decir, podríamos entender entonces desde este sentido el poder como la capacidad de implantar la capacidad de implantar signos en la mente de las personas y la capacidad de modificar los procesos de codificación y de decodificación dentro de las cabezas de las propias personas. Es esta exactamente la misma manera en la cual funciona el lenguaje. ¿Cómo se ha desarrollado esto en la sociedad capitalista actual? Antiguamente en el feudalismo, la clase dominante poseía individualmente los cuerpos de las personas, es decir,
cuando se castigaba a una persona concreta cuando se forzaba un comportamiento, se forzaba sobre una persona en concreto. Sin embargo, tras la Revolución Industrial surge el concepto de surge lo que Michel Foucault llamaría los conceptos de biopolítica y de biopoder, que es cuando en vez de ocupar los cuerpos individuales de las personas, se ocupan los cuerpos de las personas, pero en grupo. El funcionamiento no deja de ser el mismo, modificar las acciones de las personas, pero esto se implanta sobre grupos sociales enteros con la capacidad incluso de cambiar la biología. Y esto lo podemos ver en ejemplos como en la intersexualidad, donde, dado que es necesario para el sistema capitalista que existan dos roles principales, el masculino y el femenino, y estos los tienen que enlazar con el concepto de sexo, sería inconcebible en la sociedad capitalista entender el sexo como un espectro. Sin embargo, así es como funciona la biología humana. ¿Qué se hace para corregir esto? Se cambia físicamente la biología de las personas hasta que se edita el cuerpo de las personas intersexuales para que puedan entrar dentro de unas categorías sociales construidas que benefician al propio sistema. El problema de fondo reside en la difícil referencialidad de la lengua. El signo comprende a un significante y a un significado, y la relación entre estos dos no es necesariamente directa, es de hecho arbitraria. Esta característica significa que el lenguaje es siempre necesariamente más que denotativo. Los conceptos sociales, además, no tienen nunca una realidad claramente identificable. No definen algo externo como tal, sino que son conceptos de énfasis en interconexiones y relaciones que constituyen lo social. Por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad es necesario hablar de género, y cuando hablamos de género es necesario hablar de patriarcado, ergo de capitalismo, ergo de la sociedad de clase y de la historia. Es completamente imposible hablar de unas fronteras permeables dentro de los conceptos sociales, lo cual hace que sea mucho mayor su manipulación. De esta manera, tiene sentido hablar de la capacidad de crear signos mentales como una forma de poder. Y así el discurso funcionaría como una especie de capital. La creación y expansión de nombres, de categorías sociales, impulsa forzosamente la realidad y la reproducción de estas mismas. Las palabras tienen poder porque es a través de estas que entendemos el mundo y a través de estas que configuramos nuestra mente. Me gustaría dejaros con unas palabras de Antonio Orihuela en El lenguaje secuestrado. ¿Qué sería de nuestro pasado y sobre todo cómo sería nuestro presente si el cambio a la propiedad colectivizada, las relaciones horizontales y asamblearias, hoy descritas como asaltos a la propiedad y quiebra del orden político, fueran vistas como destellos del comunismo libertario, que tantas veces se han ensayado por las masas como pisoteados por los detentadores también del lenguaje? ¿Qué sería de nuestro presente si se argumentara la quema y destrucción del patrimonio eclesiástico no como el efecto de iconoclastia revolucionaria de las izquierdas, sino como eliminación violenta de los instrumentos de alienación, sumisión y control social que sigue ejerciendo la Iglesia?